Bien. Bueno, yo hoy lo que les propongo es que ustedes abran el código que yo les mandé, que se preparen el mate y escuchen. Cuando armamos esta unidad, que la armamos con otros docentes, lo que queríamos era mostrarles algunas herramientas que tiene R que quizás no tienen otros soft, que podían ser de interés para el día de mañana. Y le dijimos que era de programación. ¿De programación por qué? Porque bueno, no sé, porque teníamos ganas de llamarla así. Pero bueno, son como herramientas que ustedes pueden usar, que no son de menú, y que están piolas conocerlas. Bueno, otra de las cosas que yo les quería mostrar es, si ustedes van acá al, al Meet, al Doodle, a la página del set, hay una solapa que se llama Bibliografía General. Hola, buen día. Bueno, entonces acá lo que yo hice fue ir poniendo todos estos libros que se supone que están online y son libres y tienen autores reconocidos, porque a veces hay cosas online, pero bueno, vaya a saber uno quién las escribió o qué dicen. Entonces estos los pueden usar. Yo por lo general cada vez que empiezo el curso los reviso a ver si están, porque algunos cambian de enlace. Hasta hace unas semanas funcionaba todo, ahora vaya a saber, por ahí no. Entonces, por ejemplo, ven acá está el libro de ggplot, no sé si se los mostré el otro día, están los enlaces. Si ustedes ven que algún enlace no funciona, me avisan, y si ustedes encuentran alguno interesante, también está bueno. Y después acá hay unos sitios web. Entonces, este que se llama Rcoder, no sé si se los mostré, no, todavía. Bueno, es como una librería de R en español, es un lugar donde dan cursos, pero tienen un montón de cosas libres. Entonces tienen tutoriales para las distintas partes. Y está bueno porque, por ejemplo, imagínense, van a gráficos. Entonces, cada esto, que son como si fueran tarjetas, ¿vieron? Por ejemplo, gráficos de línea. Y tiene unos dibujitos preciosos que a mí me dan muchas ganas de robárselos. Entonces están todo muy lindo ilustrado, hay una explicación, estos son los gráficos que habíamos visto en la primera clase. Y después ahí están los códigos para que ustedes practiquen. La verdad que está bueno. De hecho yo muchas veces lo uso cuando quiero resolver algo sencillo. Más allá de usar las inteligencias artificiales, siempre está bueno tener un lugar como estos de referente, donde uno sabe que el que hizo esto sabía lo que hacía. Bueno, esto está acá. Es un sitio que está bueno. Y después hay otros. Este, que es el curso de introducción de RStudio. Este es una página vieja en realidad, pero funciona bien y cada tanto la actualizan. Si bien acá dice el 2014, yo sé que actualizar. Y hay un montón de tips para usar RStudio, donde encontrar cosas, y también está en español. Y es cortito, así que yo les recomendaría que si tienen ganas, que lo chusmeen. Bueno, después esto de las hojas de ayuda en español. Bueno, parece que ya no están más. Están las distintas hojas de ayuda de los paquetes. Pero bueno, las han actualizado. Y esto que se llama Stat, este es un sitio que es de una universidad y que tiene cosas de estadística básicas en R. Está en inglés, pero vieron que ahora es fácil traducir esto, ¿no? Que ustedes se van acá donde están esos tres puntitos y le ponen así, traducir, y lo ponen en español. Y aparece en español. Tengan cuidado porque a veces la traducción no es buena y hace cosas como muy graciosas, ¿no? Pero bueno, este sitio, que espero que se siga manteniendo actualizado, yo hace rato que lo uso y tiene cosas muy muy básicas, o sea que están buenas. Bueno, yo les fui poniendo los que a mí me parecen que son más
amigables con el nivel de este curso. Bueno, ¿y qué más? Este ya no tiene mucho sentido porque era como una pseudo inteligencia artificial. Se los muestro igual para ver qué era, ¿no? Pero era como que ustedes se instalaba un programita en R y ustedes iban haciendo cosas y les iba contestando. Pero me parece que ya quedó superado por todas las herramientas que hay nuevas. Yo quiero poner acá pantalla completa. Ahí está. Bueno, esto revisen lo de la bibliografía y si quieren cópiense los enlaces si los quieren guardar. La plataforma yo la dejo abierta hasta que entra un nuevo curso. Cuando entra un nuevo curso yo saco a los del curso anterior y hasta ahí pueden seguir usando el material. Bien, entonces hoy estamos con esto, que es la unidad 3, que yo les había dicho, y lo que vamos a ver es esto, simulaciones. Simplemente les voy a mostrar que existen las simulaciones, no vamos a hacer porque cada simulación es un escenario en particular, pero les voy a mostrar qué herramientas y para qué las pueden usar. Vamos a ver una familia que se llama Play, y después vamos a ver procesos que se automatizan, que cómo puedo yo automatizar algún proceso en R. Bueno, ustedes tienen los foros, los videos. Y acá, bueno, este lo saqué, pero lo podemos volver a poner después. Bueno, entonces, vamos a la clase. Profe, Sí, te puedo hacer una pregunta, pero de otra cosa, no sé si lo me ya lo puedes preguntar mencionaste. cualquier cosa. ¿Hasta cuándo es? O sea, el material dijiste que era hasta tu próximo curso. ¿Tenés fecha de tu próximo curso? Y el año que viene a esta fecha, si el país sigue. Esa es la idea. Pero igual ustedes se lo pueden bajar. Y de hecho, todos los videos están en mi página y pueden acceder, ¿no? Y si me escriben Buenísimo. y necesitan algo, me avisan y está. Y lo otro, el examen este final que hay que rendir, Sí. ¿cómo es? ¿Cuándo es? No sé, imagino que es virtual, pero no sé si tenemos fecha o cómo es. Ahí les cuento si quieren. Vamos a ver. Mira, nos queda esta semana, otra semana más que vamos a ver una herramienta que se llama R Markdown. Y después yo abro el examen. El examen, lo que les estoy tomando últimamente es trabajar sobre un código que ya está hecho, ¿no? Entonces hay alguien que publicó, hay una página web que se llama Cable, donde la gente sube bases de datos y hacen desafíos a ver quién la analiza mejor. Entonces yo elegí uno que tiene que ver con datos de rendimiento y está el código. Entonces yo le pido que ustedes lo modifiquen, porque el objetivo de este curso es ese, que ustedes puedan entender código que hizo otro, puedan adaptarlo, puedan utilizarlo. Eso yo lo abro una semana. Si alguien necesita más tiempo, bueno, me escribe o lo arreglamos entre ustedes y lo hacemos más tiempo, eso yo no tengo problema. El que no dé ese examen, porque no es obligatorio, solamente va a tener el certificado de asistencia. Los que aprueben el examen van a tener el certificado de aprobación y los 2 créditos que le brinda el EPG. Y bueno, eso es, no es complicado. Y la nota es un 40% de las actividades y un 60% de ese examen. Bueno, no sé si te quedó alguna otra duda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, igual, esto ya estaba abierto. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es esto. La semana que viene vamos a aprender a hacer estos documentos, ¿ven? Todos los documentos que están subidos en la plataforma, yo los hice con esa herramienta. Bien, entonces, primero vamos a ver unas cositas de acá y después vamos a ir a los códigos. Que si no los bajaron, vayan bajándolos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene de ventaja R con respecto a otros soft? Por ejemplo, con SAS también se puede hacer, pero con respecto a Infostat, Statístico, Stata, es que uno puede, a través de código, programar sus propias funciones y hacer sus propios códigos. Entonces, yo lo que les pongo acá es esto, que es un libro, que está bueno,
que tiene todo un repaso general. Para los que nunca vieron nada de programación, esto yo lo tengo guardado como un libro de consulta. Y si quieren hacer un pasito más, está este que es avanzado. Hay otros libros, ¿no? Está después R por Data Science, está buenísimo. Y ahora hace poco, creo que el año pasado, hicieron una versión en español. Hay un grupo que se llama R Consorcio y hay otro grupo que se llaman R Ladies. No sé si alguna vez lo buscaron. Mira. Si les gusta aprender un poco más, buscan acá R Ladies. Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, RL son grupos donde se juntan. Se llama R Ladies porque filosóficamente la idea era que en el área de programación la mayor parte de los puestos de trabajo y de las capacitaciones y todo estaban liderados por hombres. Entonces se armó un grupo, pero en realidad es abierto, ¿no? Puede participar cualquiera. Y organizan charlas, las charlas son abiertas y son gratuitas. Ustedes pueden buscar el grupo, tienen una página web y cada tanto dan charlas, ¿ven? Todas estas, y están online. Y está bueno que busquen. Y después hay otro grupo que de alguna manera lo financia RStudio, que se llama R Consorcio, que también tiene que ver con la divulgación de estas herramientas. Y todas esas cosas son gratis, o sea que ustedes pueden acceder tanto a las charlas, al material. Y lo que tienen que estas chicas son programadoras. La mayor parte yo he trabajado con ellas haciendo capacitaciones en INTA o capacitaciones y me han aportado mucho desde el lado de la programación, pues yo soy agrónoma, que aprendí a programar, que es distinto a ser nativa programadora. Así que si quieren profundizar un poco más, yo les recomiendo que estén atentos a esto, que busquen la página web, se pueden suscribir, eso está bueno. Bueno, y después hay un libro para hacer paquetes. Todos estos paquetes que nosotros estuvimos viendo, que eran adicionales al que aparece cuando uno baja R, los hizo alguien. Y para ustedes, por ejemplo, imagínense que el día de mañana trabajan con un tema de tesis y necesitan hacer análisis que no están en ninguna función. Entonces ustedes esas funciones las pueden armar de una forma específica y publicarlas, así como publican un paper. Y para eso hay un libro y hay todo un protocolo, ¿no? Y se llama así, R-Package. Bien. Este era mi ayudante que era fanático de R, entonces me copiaba estos memes, ¿no? Bien. Bueno, esto es medio general, ya lo vimos, pero ahora lo vamos a ver en código. Ustedes, a medida que fueron programando, vieron que cuando se manipulan los objetos que hay en R y las variables de los data frames pueden ser de distintos formatos. Y acá lo volvemos un poco a repasar, ¿no? Yo puedo tener un carácter, pueden ser números, pueden ser enteros, y también lo que tiene R es una capacidad muy grande de hacer análisis matemáticos o análisis algebraico. Entonces también trabaja con números complejos, resuelve integrales. Bueno, todas esas cosas se los mostramos acá para que vean que son herramientas que existen. Bien, entonces, uno de los formatos para todos estos análisis matemáticos o algebraicas más simple es el del vector, que de alguna manera ya lo estuvimos usando, ¿no? Un vector no es más que la concatenación de valores en una fila o en una columna, ¿no? Si no se acuerdan, si estudiaron álgebra, los vectores y las matrices se definen por la dimensión. Los vectores, por lo general, son de dimensión 1, tienen o una fila o una columna, según estén expresados, y las matrices se definen por el número de filas y columnas que tienen. Entonces, si yo quiero definir un vector, simplemente le pongo la C, acuérdense que la C es de concatenar en minúscula, y de esa manera ya tengo definido el vector. Bien, esto lo vamos a hacer. Vamos a abrir acá el código, que yo creo que lo tengo. Acá está. ¿Para qué les muestro esto? Para que si ustedes tienen que manipular o encuentran dentro de un código ya hecho este tipo de símbolos, sepan qué es lo que significa, ¿no?
Entonces, si alguien puso esto, está definiendo un vector. Simplemente si yo lo corro, se me genera un objeto, ven, que me dice que es numérico, que tengo 3 valores. Ahora, si yo quiero hacer alguna operación donde yo quiera extraer algún elemento en particular, ven, por ejemplo, acá defino otro vector. Y de este quiero sacar solamente el quinto elemento, el 182. Entonces, una manera de hacerlo es poner la posición de ese elemento así entre estas corchetes. Entonces, si yo hago así, lo que me va a mostrar acá en el output es el 182. Así como puedo pedir uno, puedo pedir muchos, puedo pedir una secuencia. Pero esto es una manera de extraer un objeto. Esto que les estoy diciendo que parece en el aire, después, imagínense que ustedes hacen un análisis estadístico y en la salida del análisis estadístico, uno de los resultados tiene formato de vector. Pero ustedes no quieren todos esos resultados, quieren extraer alguno. Bueno, entonces la forma de pedírselo es esta. Bueno, otra de las cosas que se puede hacer acá es, esta RNOR es una función que sirve para generar datos aleatorios. Y el RNOR lo que hace es generar datos normales. Entonces, lo que podemos hacer es ver cómo es esta función. Y si entran acá, ven, les dice que este es del paquete stat. Ahí yo lo abro. Y le dicen, ¿no?, que es la función de distribución normal. Para los que no se acuerdan, era la función de distribución de variables continuas. Y ahí tiene la función esta rnom, es la que yo puse, que es la que genera datos. Y fíjense que ya viene por defecto, esperen que se me abre el correcto, con valores de media 0 y desvío 1. Esto significa que si yo pido rnor y le doy solamente la cantidad de datos, lo que me va a generar son valores normales con media 0 y desvío. Pero yo esto lo puedo cambiar. Si ustedes necesitan generar una distribución normal con otros parámetros, lo pueden hacer. Bueno, y después acá están las otras, ¿no? Este genera datos, este genera los cuantiles, este da valores de probabilidad, tienen las distintas funciones. Bueno, entonces yo voy a generar un B y le voy a decir que me genere datos, ¿sí? Entonces ven, ya tengo mis 1000 datos del vector B. Cuando tengo muchos datos, una forma sencilla es pedirle el encabezado, esta función que se llama hit, que me muestra los primeros 6 registros. Yo por defecto viene eso. O los puedo pedir que los grafique, es otra manera de visualizar, ¿no? Fíjense, estos son los datos que yo generé al azar. Si yo solamente quisiera partecita de estos datos, también, ¿no?, puedo hacerlo en corchete. Y si le digo así de 5 a 15, miren, si yo sembré este pedacito y lo corro, lo que le estoy diciendo es que quiero el quinto, el sexto, así, hasta el que está en el 15A. Entonces, con esto le puedo pedir un subconjunto. ¿Ven que apareció directamente? Eso es porque si yo le pongo un paréntesis adelante o un paréntesis y un paréntesis al final a cualquier código, directamente también me da la salida. Y lo podemos graficar, y ustedes estuvieron viendo que estos gráficos son totalmente manipulables. Y por ejemplo yo acá, no sé, les puse el color rojo para que vean que son menos. Bien, si mis datos que yo quiero pedir no son continuos, puedo armar un vectorcito adentro diciendo yo quiero el que es segundo, el tercero, el cuarto no lo quiero, quiero del quinto al octavo. O sea, se puede parcializar e ir pidiendo las cosas. Entonces, esta es una manera también de extraer datos. Bien. ¿Están corriendo conmigo las cosas? ¿Alguno ahí? Sí, yo lo estoy corriendo. Bueno, Sí. si les aparece algún error o tienen alguna pregunta, se preguntan, pero Teresa, ¿para qué nos da esto? Bueno, pero también es una manera de ir amigándose con estos códigos que parecen tan raros. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer al revés. Yo puedo decir, yo quiero todos estos registros, todos los registros menos estos. Simplemente le pongo un menos adelante. Entonces me va a sacar todos estos y me va a dejar el resto. ¿Ven? O sea, bueno, no se ve, pero sacó todos esos. Bien. Entonces eso sería un poco la manipulación de datos, que es lo que está acá. Los dibujitos, después ustedes lo pueden ir mirando.
Y lo que vamos a hacer es ver cómo se puede hacer esta misma manipulación, pero en vez de un vector, de un data frame, que es lo que ustedes vinieron trabajando hasta ahora. Entonces, vamos a usar un data frame que ya está cargado. Vieron que yo les dije que hay muchas bases de datos cargadas en R, y vamos a usar esta que se llama tree. Bueno, acuérdense que para saber de qué se trata una base de datos, yo puedo ponerle adelante un signo de pregunta y correrlo. Entonces se me abre la descripción. Entonces si me voy acá, entonces dice, ¿no?, que es el diámetro, la altura y el volumen de árboles de cerezo. Y entonces tiene estas tres variables, que es el diámetro, la altura y el volumen. Bueno, estas son variables que se usan para ajustar modelos de crecimiento, ¿no? Y acá hay ejemplos que ustedes pueden correrlos y siempre sirven para ver de qué se trata. Ven acá lo que está haciendo es haciendo con un LM, ajustando el volumen en función de la altura. Bien, pero bueno, ese es para el curso que viene, porque después tenemos otro curso, que es de estadística, en R. Bueno, entonces yo voy a borrar todo lo anterior para que no se me cargue tanto. Acá también, con la escobita. Cargo estos datos, las puedo ver, ¿ven? Son 31 datos y tienen estas tres variables. Bien, acuérdense que cuando ustedes abren esto, no muestra todos los datos, ¿no? Uno puede pedirle que le muestre. Bueno, entonces supongamos que yo no quiero trabajar con todos los datos, solamente quiero trabajar con las primeras 10 filas. Entonces, entre los corchetes, ahora tengo que poner una coma y decirle que cuántos son los datos y cuántos son las columnas. Porque antes en vector solamente teníamos una dimensión, pero ahora tenemos filas y columnas. Entonces, si yo le digo así, de datos, mostrame de 1 a 10, solamente me va a mostrar las primeras 10 filas. Entonces ahí me muestra solamente las primeras 10. ¿Es la única manera de hacer esto? No. Esta es una de las tantas. En cambio, si yo acá dejo vacío, le estoy diciendo, mostrame todas las filas, pero solamente la primera columna. Entonces ahí me está mostrando la primera columna. Y si le digo esto, ¿qué me va a mostrar? La primera fila, la primera columna. Claro, me va a mostrar un dato. Listo. Bueno, entonces esto es una manera de manipular un data frame. Si ustedes están trabajando con un data frame y hay alguna columna o alguna fila que no quieren, esa es la manera de pedirlo. Fíjense que haciéndolo así, yo no estoy generando objetos nuevos. Entonces eso hace a veces que sea más eficiente cuando estoy corriendo algún código. Hay otro tipo de objetos que tiene R, que son los que llaman listas. ¿Ven? Yo hice un dibujito, hicimos un dibujito para que nos pareció más fácil de entender. Imagínense que ustedes tienen esta situación, esta es la información que tienen. Tienen una familia de María y de Juan, que tienen 2 hijos, que se llaman Petra y Hugo. Petra tiene 8 años, Hugo tiene 6, y ellos hacen 10 años que están casados. Si yo quisiera poner esto en un data frame, tendría que armar muchas variables, pero lo que se puede armar es una lista. Una lista es como si fuera un conjunto de distintos data frames. ¿Para qué sirven? Bueno, en realidad, este es un ejemplo inventado, pero las salidas de las funciones de los análisis estadísticos en R, cuando ustedes hagan regresión o cuando hagan ANOVA, van a salir con este formato de listas. Entonces, por ejemplo, si hacen una regresión, en una parte de esa lista van a estar los coeficientes, en otra parte va a estar el R cuadrado, en otra parte van a estar los residuales. Entonces la idea de mostrarles esto es, si ustedes quieren extraer una parte de eso o entenderlo, ¿cómo es? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos guardar esta información? Bueno, entonces vámonos acá al código. Esto lo voy a cerrar. Entonces, lo que tengo que usar ahora es, en vez de data frame, list. Entonces, acá un objeto es María, otro es Juan, otro es 10, que son los años de casado. Acá van los nombres de los hijos, que son 2, y acá van las edades. Entonces, si yo corro esto, se me genera acá esto. ¿Ven que dice? Es una lista de 5
elemento. Si yo le doy doble clic acá, ven, me aparece acá la lista y me dice de qué tipo es y me dice qué valores tiene registrado. Fíjense que acá hay doble corchete, ¿no? Uno implica que es una lista y otro dentro, como si estuviera anidado. Entonces, si yo quiero pedir, por ejemplo, el primer nombre, acá me va a aparecer María. Pero como este tiene un solo elemento y lo pido así, también me va a aparecer María. En cambio, por ejemplo, este, que es el quinto, este tiene dos valores. Entonces, espera, que se me abrió otra cosa. Si yo le pido acá, vamos a copiarlo, el quinto elemento, me va a dar los dos valores. Pero si yo quiero uno solo de ellos, le tengo que decir cuál de los dos. ¿Cuál de los dos quiero? Entonces, la manera de hacerlo es trabajando así con esta forma. Le ponemos acá otro corchete. Acá, estoy haciéndole. Y acá le pido el primero. Entonces, si sale bien, me da, hace lo que yo quiero, no lo que vos quieras. Bueno, no tiene que ser doble corchete. Ah, acá me falta, claro, este. Perdón. Muchas gracias. Ahora, sé que es así, pero no entiendo por qué. ¿Por qué le ponemos doble corchete primero? Porque está anidado. Porque es el objeto así está. Si te fijas acá, ¿ves cómo está registrado? Yo quiero llamar a este, al quinto, y tiene doble corchete, porque es una lista como si fueran muchos data frame juntitos. Entonces yo le digo que es el quinto elemento y que me dé el primer valor. Ahí está. Bueno, este es de familia el primero, me va a dar el primero, pero como tiene uno solo, que es María, me va a dar María. Y otra manera es usar esta función unlist, pero esto es más complicado. Pero se los muestro por si alguna vez se cruzan con este unlist, que es lo que hace es sacar de la lista un elemento. Bueno, este por ejemplo del cuarto, que lo tenemos a Petra y a Hugo, me va a dar Petra. Ahora, otra manera de hacer esto, yo acá cuando les puse directamente el valor, pero a ese subconjunto no le puse nombre. Otra manera de hacerlo es a cada uno de ellos ponerle que la madre es María, que el padre es Juan, que estos son los años de casados, los hijos y las edades. Entonces, ahora, si yo corro esto, fíjense que acá cuando le doy doble clic ya no me aparece entre el doble corchete el 1, 2, 3, 4, 5, sino me aparecen los nombres que yo les di. Esto es lo que les va a aparecer a ustedes cuando hagan un análisis de varianza de algo, o una ANOVA o lo que sea. Y entonces ahora para pedirlos, en vez de poner 1, 1, pongo madre 1 y acá entonces me va a dar María. Bueno, esto era una manera de ver cómo yo puedo extraer de una lista resultados parciales. Ok. Bueno, son todas cositas sueltas. Ustedes imagínense que están... Yo me acuerdo cuando hace muchos años se me ocurrió querer estudiar música. Las primeras clases que yo iba a la profesora de música me aburría porque ella me daba un montón de cosas sueltas que yo no las llevaba a la práctica. Yo decía, yo quiero tocar una canción, no quiero que me aprendas. Pero después me sirvieron. Entonces todas estas cositas sueltas, algún día o después van a decir, ah, mira esto, yo me acuerdo que se podía hacer así. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo borrar objetos y variables? Yo acá vuelvo a llamar al iris, ¿se acuerdan del data iris? Entonces, si le pido, a veces acá los puedo ver porque son poquitos, pero a veces cuando estoy trabajando con muchos de ellos, una manera de pedirlos o visualizarlos es pedirle que me haga una lista de todos los objetos que tengo. Entonces acá me dice cuáles son, porque esto tiene un límite, entonces límite de visualización, ¿no?
Y si quiero borrar alguno, por ejemplo el que pusimos recién, le pongo R de remove este, tiqui, y hacerlo. Esto es haciéndolo por código. ¿Para qué sirve esto? Si yo tengo un código muy largo donde voy armando algún subconjunto parcial que después no lo voy a usar más, lo bueno es pedirle que lo borre para que no me ocupe memoria. Otra manera de hacerlo es desde acá. Vieron que RStudio lo que tiene es como muchas herramientas que nos facilitan. Si ustedes se van acá, ven que dice lista, lo puedo pasar a grilla. Entonces acá los puedo marcar. Marco solamente el que quiero borrar. Porque si está en formato de lista y le pido que los borra todos. Pero cuando yo lo paso acá, sí, grilla, y digo, bueno, voy a borrar este, le digo que lo borre, me pregunta, le dice, y lo borro. Bueno, son distintas maneras. Pero dentro de un código largo, eso sirve. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a hacer simulaciones. Entonces, generan una base de datos, de esa base de datos le quieren obtener los parámetros y guardarlos. Y generan otro, pero no quieren ir guardando todos. Entonces la idea es dentro del código no hacerlo desde acá de comando, sino por código. Bien, después, otra de las cosas que es interesante es analizar qué tipo de datos estoy trabajando, que no siempre están. Vuelvo a poner, entonces una manera es usar esto que es class. Entonces class me dice qué tipo de objeto es. Este me dice es un data frame. Después hay una función base que se llama str, que lo que me da es esto. Me dice qué variables son, qué tipo y qué tipo. Alguien preguntó en el foro, que yo no le llegué a contestar ayer o anteayer, qué diferenciar con otra función que se llama glimpse. Ustedes tienen acá me voy a perder. Si van al curso, hay algunas cosas del ejercicio resueltos, que yo los dije a propósito. Por ejemplo, si se van acá al 2, ¿será? Que están los gráficos. Sí, en la 2 está. Sí. Acá. No, en el trabajo práctico, ¿no? Que hay otros códigos hechos, pero yo los bajé para mostrárselos. Acá. Material de trabajos prácticos. ¿Ven que dice TP Programación 2022? Entonces, no es esto. El que dice demo, perdón. Este que dice demo está resuelto y usa otras maneras de resolver, otros códigos. Esto es porque, bueno, yo muchas veces trabajo con colaboradores y yo no puedo dar este curso y tienen distintas formas de hacer, cosa que no está mal y ustedes lo pueden usar si quieren para trabajar. En el draft 1 creo que pasó así. Había una que usaba. Claro, eso quería buscar. En el 1. En el 1 es. Que los dos y probé a hacer los dos. Sí, y está bien. Bueno, hay esa función que se llama glimpse, que lo que hace es como un summary. O sea, y ahí preguntaban ventajas y desventajas. Y algunos son más actuales y dan un poquito más de información, pero hay montones de funciones que hacen casi exactamente lo mismo. Entonces, las ventajas es que por ahí algunas están en el paquete base y yo no tengo que abrir ninguna, para otros sí tengo que bajar una librería. Pero la idea es que ustedes sepan que existen, porque el día de mañana están, no sé, leyendo un libro o algunas cosas y sepan que existen. Bueno, esos que yo se los dejé, esos códigos los armó un colega con el que trabajamos juntos, se llama Agustín Aleso. Cuando coincidimos, él da parte de las clases y yo doy otras. Y me parece interesante dejarlos como otra versión de cómo resolver los trabajos prácticos. Bien. Bueno,
Entonces, este STR es como el clásico y que es el que uno tendría que usar cuando lee una base de datos para ver si realmente los está leyendo bien. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé a importar datos desde acá, desde Excel? A veces uno no se da cuenta y si hay una variable que es numérica y alguien se equivocó, entonces lo pasa de numérica a carácter. Por ejemplo, yo les cuento los errores más comunes. Yo trabajé mucho tiempo con las bases de datos de la red de ensayo de INTA. Y eso, en cada experimental había una base de datos que nosotros después las uníamos. Pero había gente que entraba los datos, los decimales con coma, y otros con puntos. Entonces después cuando los uníamos, dependía de cómo teníamos nosotras configurada la máquina, los pasaba a caracteres, porque entendía en algunos casos que la coma era un carácter y en otros que el punto. Y eso a veces no es fácil de visualizar mirando los datos ni en Excel ni en R. Entonces lo que usábamos era estas funciones y ahí verificábamos que estaban leyendo bien. Otra de las cosas que pasan cuando uno muchas veces comparten bases de datos de Google, ¿no? Las hojas de Excel de Google, y cuando uno las lee pueden leer cualquier cosa, porque también tienen distintos sistemas de lo que se llama la configuración regional. ¿Qué significa el punto? ¿Qué significa el coma? O sea que si trabajan con eso, revísenlo antes de hacer los análisis bien si lo están leyendo. Y bueno, usando esta función. Después uno le puede preguntar si eso es un data frame. Estas son las que llaman funciones lógicas, y te dicen que sí. O si no es un data frame, por ejemplo es una matriz de datos y yo lo quiero convertir, le digo que lo convierta en data frame. Entonces lo convierto. Bien. Bueno, también esto sirve para vectores. Yo hago un vector y le pregunto, ¿es un vector? Sí. ¿Y qué clase es? Enteros, porque son datos enteros. Bueno, estos son todos pequeños detalles que ustedes pueden utilizar cuando empiezan a analizar bases de datos o bases de datos grandes. Esto no quiero, tampoco quiero esto. Bueno, entonces esto lo vimos, esto lo hicimos y vamos a ver un poquito de los escenarios de simulación. Antes habíamos usado esto, ¿no? Le dijimos que nos generara una cantidad de datos con distribución normal. Ahora yo les agrego esto que se llama setSeed. ¿Qué es setSeed? Es como un inicializador. Todos estos simuladores tienen distintos algoritmos y parten de un valor inicial. Y después los valores que se generan van a depender de ese valor inicial. Si yo se lo fijo, todas las simulaciones que haga van a ser siempre las mismas. Si yo le pongo este valor 100, esto puede ser cualquier número, puede ser un 10, un 20. Entonces, todas las veces que yo genere esto, me va a dar lo mismo. ¿Ven? Si yo ahora lo vuelvo a correr, me da lo mismo. ¿Ven? Se repiten los valores de desvío y estándar, por más que cada vez que genera otra base de datos, pero con los mismos valores. Bien, entonces yo acá generé, creo que son, no sé, millones de datos, y si los gráficos ven que tienen distribución normal. Bueno, esto era lo que les había mostrado antes, que aparte de simular, en R estaban los cuantiles, que es equivalente a las tablas. ¿Se acuerdan cuando usaban las tablas? De la tabla Z, que la tabla Z no era más que la normal estandarizada, ¿no? La normal 0,1. Y después también pueden pedirle probabilidades mayores a un valor, le pueden pedir las funciones de densidad. Bueno, esto es un poco. ¿Para qué sirven las simulaciones? Bueno, acá yo les puse un poco de... Bueno, están los dibujitos. Muchas veces en una simulación uno puede armar un escenario para predecir algún resultado, ¿no? Entonces, muchas veces lo que queremos es predecir bajo nuestras hipótesis los resultados. Bueno, entonces yo los puedo simular. Cuando yo los simulo puedo tener los datos de la población. Muchas veces yo quiero trabajar en situaciones que no tengo datos. Por ejemplo, hace unos años en INTA había un chico que era ingeniero forestal
y hay un modelo que utilizan los forestales para medir volumen. Y ese modelo lo que no tiene a veces en cuenta es la conicidad del árbol. Y si la tiene en cuenta, lo tiene como si fuera una variable independiente, ¿no? Entonces, como que le está diciendo al modelo que la circunferencia del árbol a una altura es independiente a otra altura, cosa que no es cierta, porque es un cono. Entonces la propuesta de él era cómo mejorar los modelos de los, porque ellos armaban, eran simuladores de volumen para determinar el valor de un cuartel de forestal. Entonces era cómo se modificaba si yo tenía en cuenta que esas variables eran correlacionadas o no. Y yo le decía, tu idea está genial, pero ¿dónde vas a sacar esos datos? Bueno, entonces lo que hizo lo simuló. Simuló distintos escenarios, ¿no? Donde los datos estaban correlacionados y otros que no, y con eso hizo su trabajo de tesis final. O sea que muchas veces se pueden hacer. Hay libros enteros que hablan de distintos sistemas de simulación, están los métodos de Monte Carlo, hay sistemas de simulación para obtener valores P. Pero bueno, simplemente la idea era contarles que todo eso existe y que está muy bueno hacerlo con R. Bien, yo creo que les había puesto un poco más de ejemplos de simulación acá. Acá, ¿ven? Bueno, un poco de historia. Bueno, vamos entonces ahora a un paso más de complejidad, que es empezar a trabajar con la base de datos. Yo quiero hacer operaciones sobre la base de datos. Entonces, hay toda una familia que se llama Apply. Y si nos vamos acá, donde yo les había puesto el RCoder, no, yo quiero RCoder. Entonces, si buscan acá, pueden buscarlo así y ponen Apply. Ven que se les abre y hay muchas. Nosotros vamos a ver estos dos, pero hay otras, Supply, bueno, distintas funciones que se modifican en poquitas cosas, pero si entienden la lógica de estas dos, ya está. Entonces, bueno, esto es más o menos lo mismo que hicimos antes. Vamos a borrar todo. Esta parte que está acá, esta es una base de datos de lluvia, que es la base de datos de INTA, ¿no? Una base oficial que tiene todas estas variables, que después las vamos a usar. Tiene las localidades, el año y la precipitación de cada mes. Y acá están las coordenadas y la altura. Bueno, entonces esto yo se lo dejo para que miren ustedes, lo que habíamos visto antes, cómo sacar el primer valor, cómo sacar la primer columna, la primer fila, la primer columna. Y acá es cómo sectorizar algunas columnas, ¿no? Por ejemplo, si yo solamente quiero trabajar con las que son verano y miramos, ¿no? Verano es esta, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces pido esa y le pido la 14, que no me acuerdo por qué le pedí la 14. Diciembre, que está acá al final. Entonces si yo hago así, me va a quedar un subconjuntito que solamente tiene verano, ¿no? Entonces, para eso. Lo mismo puedo hacer con otoño. Otra de las cosas cuando estoy trabajando en una base de datos que es interesante y voy a trabajar con una variable que es categórica, es saber qué niveles tiene. Entonces, eso, una manera de hacerlo es usando esta función que se llama unique. No me olvidé de lo de Apply. Pasa que me olvidé de mostrar esto antes. Si yo le pongo unique, abajo me aparecen todos los nombres tal cual los lee en la base de datos. Si yo quiero hacer un subconjunto, digo por ejemplo que solamente quiero pergamino, tengo que escribirlo así, exactamente como está acá. Y a veces no es fácil acordarse, entonces yo por lo general se la pido y le corto y pego. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántas estaciones distintas, otra función que puedo usar es el largo. Entonces ahí me dice, hay 43 estaciones. O sea, estas son 43.
Bien. Bueno, después, esto se los dejo para ustedes. Vamos acá a lo de apply. Estas son otras maneras de pedir subconjunto. Bueno, ¿qué hace la función apply y la display? Estamos acá. Lo que hacen es, bueno, acá está el dibujito de las estaciones. Este mapita también está hecho con R. Usa que es el OpenStreetMap. Es una colaboración que es parecido al Google Maps, pero que es gratis. Si el día de mañana ustedes quieren hacer análisis espaciales y quieren proyectar sus puntos sobre Google Maps les va a dejar hacerlo un poquito. Después les va a cobrar. En cambio, si trabajan con esta, está buena. Miren. Es similar a Google Maps, pero es gratis. Y de hecho, muchos de los gestores que hay, aplicaciones de Rapid y esas cosas, usan esta librería. Pero bueno, para eso tienen que tomar el curso de estadística espacial que da en la facultad Pablo Cipriotti. Y a mí se me cerró mi cosa. Acá. No. Esto. Oh. Se me cerró esto. Bueno, si les gusta la parte de estadística espacial, está bueno. Entonces estábamos por acá. Bueno, entonces acá, que les dice la familia apply, les muestra todos los que hay. Los que vamos a ver son estos dos. Este apply lo usamos sobre una matriz o data frame. Y lo que hace es trabajar por fila y por columna, con la operación que yo quiera. Suma, multiplica, divide. Y la que este apply, la diferencia es que lo hace agrupado. Yo le puedo, por ejemplo, en este caso, decir que haga esa misma función, pero por localidad. Entonces vamos a ver cómo la trabajamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, empieza esto. Acá. Lluvia 3 era enero, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero saber es el valor de lluvia máxima en enero, pero para todas las localidades. Entonces tengo que decirle que tome enero, que es el que está en la columna 3, y el 2 indica columna. Si yo le pongo 1, la operación la va a hacer por fila. Entonces, si yo hago esto así, y le digo, me va a decir, la máxima lluvia de enero, en la base esa de datos fue esa. ¿Qué pasa si yo quiero la máxima lluvia de enero, pero para esta localidad, Miramar? Entonces otra manera de ponerlo es, en vez de poner solo 3, es poner que sea de la variable lluvia localidad que sea idéntica a Miramar. Entonces hace esto. Bueno, si fuera para 3 arroyos, hace esto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, pero para todas las localidades? Entonces, acá le digo enero. Esto es otra manera. En vez de ponerle 3, puedo ponerle el nombre de la variable en la base, en el data frame lluvia. Y acá, entonces directamente lo que hace es sumarlas. Puedo también querer que no sean todos los años, que sean los años menores de 70. Entonces acá pongo que sea la lluvia de enero y entre estos corchetes donde la lluvia sea menor a 70 y que lo sume. También tengo que decirle menor a 70 para la localidad y entonces lo hace. Bien. También le puedo pedir que me diga cuántas localidades, perdón, cuántos años tiene una localidad. Sí. ¿Dónde están los resultados? O sea, estoy corriendo el programa. Aparecen acá abajo, en la salida. Sí. Tenés que abrir donde dice la consola. ¿Eso es por provincia, de sumatoria? Y depende cuál. ¿Qué le pedimos? Por ejemplo, este yo le estoy diciendo que es la suma de enero para cada localidad. Entonces me va a decir
en cada localidad, en enero llovió esto. La subo. Podés pedirle el promedio o la mediana. Perfecto. Bien. Bueno. Pero resulta que esto también se puede hacer de otra manera, que quizás para algunos es más amigable, para otros no, que es usando dplayer, que estaba acá la librería, que me va a decir que no la corrí. No, bueno, entonces acá abajo yo les puse el equivalente. Por ejemplo, esto dice: para la localidad de Miramar, para enero, haceme el máximo. Pero si yo uso Tidyverse, la lógica es: agarra lluvia, filtrame Miramar, elegí la columna 3 y dame el máximo. ¿Por qué me dice que no puedo hacer la función? Porque no corrí la librería que está acá. Bien, el resultado es el mismo, pero son dos lógicas de programación. Pero lo bueno es que ustedes, ya que están súper cancheros ahora con R, lo pueden hacer de las dos maneras. Bien, bueno, entonces yo acá les dejé los ejemplos de cada una y el equivalente, ¿no? Con la librería base y con Tidyverse. Con la librería base y Tidyverse. Bueno, estos lo corren ustedes. Bueno, ¿cómo van hasta acá? Bien, perfecto. ¿Los demás? ¿Todos? Ahora nos vamos a complicar un poco la vida, porque vamos a ver cómo armar funciones y cómo hacer bucles con esas funciones. Cuando yo a veces tengo que repetir muchas veces algo, lo que puedo hacer es armar lo que se llama un bucle. A ver si acá están los dibujitos. Significa pedirle que repita muchas veces algo, que lo haga una cantidad de veces. ¿Ven? La expresión sería esta. Yo le digo for, y acá le tengo que decir para qué. Para una variable en un vector. Imagínense que ese vector es una lista de localidades. Entonces yo le digo, para las variables que están en el vector, hace algo, no sé, sumalas. Entonces, en vez de hacerlo una vez, lo va a ir haciendo por cada valor que tenga el vector. ¿Sí? O sea, esta sería la expresión genérica, el formato. Y es con una llave que abre y una llave que cierra. Por ejemplo, acá, miremoslo y ahora lo corremos. Le decimos que para los valores de i de 1 a 5, o sea, i va a tomar valores de 1 a 5. O sea que i primero va a valer 1, después va a valer 2, después va a valer 3, 4, hasta 5. Hace estos valores. Hace que x1 sea igual al valor de i al cuadrado. Entonces el primer valor que va a calcular es 1 al cuadrado, que es 1. Después va a ser 2 al cuadrado. Y imprimirlos, ¿no? Cada vez lo imprime. 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Esta es la lógica, ¿no? Que tiene el for. Usted va a decir, bueno, pero esto es tonto. Bueno, pero acá puede ser que yo le esté pidiendo otra cosa más compleja. Por ejemplo, que me haga un análisis de regresión para cada localidad. Entonces, en vez de tener que hacer yo todos los análisis para cada localidad de regresión o cualquier cosa que ustedes tengan, esto es un for. Bien. Después también estos que se llaman for anidados, no los vamos a ver, pero es que hace, primero hace una cosa, o sea, acá en vez de hacerlo para un índice, para un índice, lo hace para 2. Entonces, toma primero, por ejemplo, este dice, para i de 1 a 5 y j de 1 a 3. Y estas son funciones que generan letras. Entonces, primero va a tomar el valor de i1, va a saltar a j. Entonces va a ser j, i1, j1, i1, j2, i1, j3. Y va a volver así. Pero va a ser como doble loop, ¿no? Entonces va a ir armando todas estas. Bueno. Entonces, acá hay otros ejemplos. ¿Más o menos se entiende la lógica de esto?
Sí, profe, se entiende. Muy bien. Bueno, aquí hay un ejemplo que es el factorial. ¿Ustedes se acuerdan que el factorial, por ejemplo, el factorial de 5 es hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1? Entonces, acá, bueno, esto está puesto como que si fuera una función. Se los dejo para después porque me parece medio complicado. Vamos a hacer este que es más simple. Dice así: queremos conocer la distribución de la media muestral de n observaciones obtenidas de forma independiente de una distribución uniforme. ¿Se acuerdan que la distribución uniforme es donde todos los valores tienen la misma probabilidad? ¿Sí? Y los valores que vamos a usar están entre 0 y 1. Entonces, si quisiéramos hacer esto, nosotros tendríamos que generar las observaciones, o sea, las muestras. Después, dentro de cada de esas muestras, calcularle la media. Y repetir esto una cantidad de veces importantes. Y después, dice, aproximar esta distribución con un histograma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero le vamos a dar una semilla. Esto para que a todos nos dé el mismo valor. Si no le ponemos esta semilla, cada uno va a generar datos distintos. Después le voy a decir, bueno, esto lo quiero repetir 5000 veces. Y cada muestra va a ser de tamaño 2. Y lo que quiero es que esto lo que hace es generar un objeto que se llama media. ¿Sí? Que es un número. Esto es como generar un lugar vacío. Entonces ahora, fíjense lo que quedó la media. Es como el vector que va a ser de indicador, que es todo 0. Entonces le digo, para los valores de i, de 1 a rep, que son 5000, o sea que esto lo va a hacer 5000 veces, lo que tenés que hacer es generar una distribución uniforme de n, que es 2, y a esto le tenés que calcular la media. Entonces cuando yo haga todo esto, lo va a hacer 5000 veces, y entonces me va a generar eso. Y me va a generar estos que eran todos ceros, ahora esta media tiene todos los valores que generó. Cada uno de estos es el promedio de esos dos valores que lo hizo 5000 veces. Entonces yo ahora ya tengo esos datos y le puedo pedir un histograma. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica de esto? O sea, la lógica es, yo le doy lo que es los valores bases. O sea, cuántas repeticiones quiero, de qué tamaño. Y bueno, yo después esto lo puedo cambiar. Le puedo decir, bueno, en vez de n, hacelo con, no sé, 5 datos. Perdón, ¿me puedes volver a explicar qué significa set seed y que sea un 1? Set seed es un inicializador. Si ustedes corrieron esto, si yo ahora lo vuelvo a correr, me va a dar exactamente el mismo gráfico, ¿ves? No cambia. Si yo le cambio este y le pongo 120, en teoría me va a dar otro gráfico. ¿Ves que cambió? El set seed lo que hace es pedirle al programa que la simulación que haga siempre tenga los mismos valores. Que no es necesario, porque puede ser que vos no quieras eso. Yo les digo, por ejemplo, cuando lo uso. Yo muchas veces tengo que para los cursos de estadística, de modelos, generar bases de datos. Entonces, para que a todos los alumnos les parezca la misma base de datos, le pongo una semilla. Entonces todos van a trabajar. Y si no quiero eso, no. El tema es que cuando vos no querés eso, puede ser que te genere datos distintos. Eso depende de tu objetivo. Pero esto era para que ustedes, cuando corras, a todos les dé esto. ¿Cómo? Entonces no importa el número que vos pongas, sino que siempre que vos pongas set seed y algún número, significa que mientras ese número sea igual, sí, todo lo que vos pongas va a dar igual. Todo te va a dar igual. Sí. Esto era para que todos ustedes que corrían la guía obtuvieran el mismo gráfico. Pero si quieren, cámbienlo y van a ver que les da otro gráfico. Bueno, entonces la lógica de esta es decirle, para los valores de i que van de 1 a rep, va a ir esto que es, de 1 a 5000. ¿No? Es esto. De 1 a 5000 genera un objeto X que es este, el ren if de n. N va a ser 1, n va a ser 2, hasta 5000. Y a eso, calcularle la media
y anda guardándolo acá. Lo va a ir guardando en eso. Bueno, esa es una manera de hacer un loop. O sea, pedirle a R que con esto haga. Los loops se pueden hacer con cualquier lenguaje de programación, ¿no? Se pueden hacer en Python, se pueden hacer no sé, yo el primer programa de lenguaje que aprendí era Pascal, hace 1000 años. Bien. Vamos a ver otra cosita más, que es cómo generar funciones. Porque acá lo que usamos cuando hicimos ese loop era la función uniforme, que ya está definida. Pero puede ser que ese loop yo lo quiero usar para una función propia. Mi función propia puede ser, no sé, un gráfico, que yo tenga que hacer siempre el mismo gráfico, entonces lo puedo guardar como una función. Entonces acá está, ¿no? ¿Cuál es la lógica de una función? Primero le tengo que poner un nombre, mi suma. Yo acá estoy generando una función que suma dos valores. Entonces yo digo, yo quiero una función que va a tener estos valores, A y B. Pueden ser cualquiera después, ¿no? ¿Qué vas a hacer con estos valores? Los vas a sumar, los vas a guardar con este nombre y me vas a devolver el resultado. Entonces fíjense, si yo hago esto, yo digo, genérame mi suma, corro todo esto y le hago run. Y entonces ahora me lo va a guardar acá como una función. Yo tengo una función mía propia, ¿no? Cuando salga de acá se va a ir y la voy a tener que volver a correr. Pero entonces yo ya tengo una función que hace la suma. Entonces si le digo, por ejemplo, que mi suma sea 3 y 4. Esto me tiene que dar 7, espero que funcione. Entonces acá me da 7. Si hago la suma de 20... Bueno, entonces eso es una función. Ustedes pueden armar las funciones que ustedes quieran. Cuando yo hago a veces trabajos de consultoría y me piden, por ejemplo, hacer un gráfico y que lo tengo que hacer muchas veces, entonces yo me armo la función gráfico, me la guardo con ese nombre y después le invoco y le cambio lo que sea que haya que cambiar, la localidad, el año. Entonces me ayuda mucho con el trabajo. Por ejemplo, acá hay otro. Profe, sí. Mirando un poquito el de abajo y el de arriba, ¿vos podrías haber puesto solamente return, paréntesis A más B, en vez de poner de sub y explicar qué significa y después pedirle que te diera el de sub? Yo puedo, acá yo les puse otros ejemplos, ven, que es más sencillo. Pero por lo general, cuando uno arma esto, la función es más compleja. ¿Ves que acá hay distintas formas? Eso me estás preguntando, no sé si te entendí. Y yo lo que te preguntaba era si era obligatorio, vos ¿por qué en el anterior le explicaste que de sub significaba A más B y después pusiste eso entre paréntesis? En la función anterior que acabamos de correr. Porque acá, estos son los parámetros de la función. Vieron que cualquier función que nosotros abrimos, acá en el help, es por ejemplo esta. Esto no es una función. Ponerle la función media. Min. Cuando vos abrís una función, nosotros lo que estamos haciendo es esto. El que armó esta función, estos eran los argumentos que puso. Entonces nosotros después cuando la usamos, vos la completás. Mirá, si yo escribo acá, a ver si funciona. Yo digo min y le pido que corra esto. ¿Ves? Me muestran, a veces algunas están abiertas y otras no. Bueno, a veces cuando hay funciones que si uno las corre, te muestra el código, como el hermano. No me lo muestra. Bueno, perdón, no es esto. O sea, la lógica es que vos le des un nombre, ¿sí? Después uses la palabra función y entre paréntesis le pongas cuáles son los parámetros. En este, por ejemplo, el parámetro es X. Entonces, acá va a ser 9, después cuando la llame. Si yo corro esto, hasta ahí, lo único que va a hacer es generarme acá la función cuadrado. Y después cuando le invoque, este valor de X que puse acá lo tengo que darle algún número.
Bueno, el X ¿qué es? 9. Bueno, entonces esto viene de antes. Vamos a borrar. ¿Sí? No sé si te contesté lo que me preguntaste. O sea, son 3 pasos. El nombre que vos querés. Después la palabra función. Después los parámetros que tiene esa función. Y abajo le tenés que explicar qué va a hacer con esos parámetros. Lo que yo les mostré acá es que a veces pueden encontrar esto así, todo puesto de corrido. Que anda, que funciona, pero siempre lo más recomendable es hacerlo con esta estructura. El nombre, función, los parámetros, abro llave y hago esto, o sea, le doy un tabulador y voy poniendo paso por paso que quiero que haga. Porque esto que les estoy mostrando a ustedes son funciones muy sencillas, pero los que hacen funciones hacen cosas más complejas. Entonces siempre está bueno tenerlo ordenado. Bien, entonces acá ahora lo que vamos a hacer es mostrarles cómo yo puedo armar una función propia y un loop para hacer un análisis un poquito más complejo. Así que si quieren, háganse un mate y vemos esto y ya es lo último. Bueno, ¿qué les parece esto? ¿Les parece interesante este capítulo que armamos? A mí me parece que está muy bueno, pero siento que es como que hay que volver a darle otra mirada y otra mirada como para terminar de entenderlo. Siento que vos que ya lo conocés manejás un montón de variables y ves un montón de cosas que para ser la primera vez que nos encontramos con esto es como mucha información, pero está buenísimo. Claro, pero la idea de esto no es que ustedes se vayan de acá sabiendo hacer todo esto, sino que sepan qué herramientas potenciales tienen. Porque después de todo esto, que ustedes sepan, por ejemplo, yo con R puedo armarme mi propia función. No la van a hacer, van a entrar a ChatGPT, a DeepSeek, qué sé yo, y se la va a hacer. Pero ustedes tienen que darse cuenta qué es lo que está haciendo. Y decir, pero yo esto que lo tengo que repetir 500 millones de veces, ¿puedo hacer un loop? Entonces van a entrar a ChatGPT y le van a decir, tengo que hacer 40 gráficos de este tipo iguales. ¿No me haces un loop? Entonces esta es la idea de este capítulo, o sea, mostrarle toda una serie de herramientas y lo único que yo pretendo es que ustedes se queden con la idea de que estas cosas existen. Que yo a partir de un data frame puedo trabajar por código, sacarle pedacitos, que puedo hacer operaciones en filas y en columnas por código, que puedo pedirle subconjuntos, por ejemplo, con valores mayores a, menores a, que puedo armarme mi función y que la puedo repetir. Si todo eso ahora a ustedes ya les quedó en la cabeza que se puede hacer, es la misión de este capítulo. Lo hacemos para que lo vean, para que vean que existe, pero seguramente después van a usar otras herramientas para hacerlo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Sí. Yo que bueno, estamos con el otro curso, esto está bárbaro, porque a lo mejor estando cursando la ingeniería uno no está trabajando con tablas, pero después en otro laburo, si de repente encontrás con tablas que son muy grandes para analizar, esto te viene a hacerlo bastante más fácil. Sí, trabajar con tablas grandes, sí. Pero ustedes acuérdense, no se exijan a ustedes saber programar, porque este no es un curso por más que yo a este capítulo le puse programación porque me gustaba, es para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Es como, leo los códigos, lo entiendo, sé que existen, sé que si se los pido a una inteligencia artificial que me lo haga y se comete un error, me doy cuenta qué es lo que está haciendo. Utilizando las herramientas de inteligencia artificial se puede aprender mucho, pero uno tiene que tener una base. Porque si yo de entrada le digo, sin saber lo que es una función, haceme una función y comete un error, pueden pasársela todo un día entendiendo qué es lo que hace. Así que bueno. Sí, tal cual. O el trabajo 2, a mí me había quedado un montón de data en el panel superior derecho, me había quedado un montón de variables, o nuevas tablas, o nuevas columnas, entonces me terminó quedando algo súper grande y pesado. Y ahora me estoy dando cuenta que hay algunas cosas que las puedo achicar. Así que voy a repasar eso. Buenísimo. Bueno, entonces ahora también agarrando el mate y vamos a ver. Vieron que estuvimos trabajando con esa base de datos climáticos, ¿no? Entonces,
lo que vamos a hacer es un bucle con esto. Entonces, la idea es, yo quiero obtener la tendencia de cada uno de estos, de la lluvia a través del tiempo en las estaciones. Entonces, vamos a borrar todo. Bueno, estas son las variables que ya las habíamos visto. Esta es la función. Yo se las muestro, pero si yo lo que quiero ver es la tendencia de cada uno, lo que tendría que hacer sería una regresión lineal, ¿no? Donde ajuste la lluvia de cada localidad y de cada mes. Entonces voy a tener en mi función dos valores: J, que es la localidad, e I, que es el mes. Entonces yo voy a armar una función que tenga estos dos parámetros, le voy a pedir que me los muestre, y para eso voy a armar un vector que se llama lugar. Vamos a correrlo. Este vector lugar, ¿qué es lo que tiene? Todos los lugares, o sea, todas las localidades. Después lo que voy a hacer es un subconjunto pidiéndole solamente los meses que a mí me interesen. Entonces, el I va a ser el mes. Y la columna 1 y 2 era el año y la localidad. O sea que voy a armar este otro subconjuntito. Vamos a ponerle un valor de I cualquiera, 3 ponerle, para ver cómo lo va a hacer. Entonces lo que va a hacer es me va a generar un subconjunto que se llama datos, donde solamente me va a tener esto, esto y esto. Entonces, ahora a este le voy a elegir el lugar. Bueno, vamos a elegir el localidad 3, una localidad cualquiera. Yo le estoy dando un valor a J. Entonces voy a armar esto y voy a armar este que me da tiempo. Entonces, ¿Y era el mes, dijiste? I es el mes y J es la localidad. Y en la línea 334, 334, 1 y 2 son las primeras dos columnas. Ah. Bueno, entonces yo ahora ya tengo estas. Tengo los datos de lluvia y tengo los datos del tiempo. De la fecha serían, ¿no? Yo le puse. Entonces ahora lo que yo tendría que hacer es una regresión. Y esto va a ir cambiando cada vez que cambie I y que cambie J. Entonces, lo que puedo hacer es eso. LM es una regresión. Todos conocen regresión, ¿no? Entonces esto me va a ajustar un modelo. ¿Ven que acá en modelo aparece lo que es una lista? Entonces, cuando yo ajusto un modelo de regresión, me aparecen los coeficientes, los residuales, un montón de cosas. ¿Todos se acuerdan, no? De lo que es una regresión. Si yo corro esto solito así, que me da el resultado este, que me da la ordenada al origen y la pendiente. Bien. Bueno, entonces estos resultados yo los voy a guardar pidiéndole un resumen y de acá voy a sacar los coeficientes. Y además de la lista voy a sacar el valor P. Y acá donde está resultados coeficientes, que son estos, a mí me interesa sacar estos dos valores que están en una lista. Entonces los pongo así, entre corchete, y con este round le pongo que me lo saque solo con 2 decimales. Y ahora, no se asusten porque no lo van a tener que hacer, simplemente es para mostrarle la potencia de esto. Pido que me calcule, que me haga un objeto que se llama tendencia, donde me guarde el lugar
me guarde los valores de los coeficientes y el valor P. Y le dé el nombre. Y entonces lo que tengo es esto. Tendencia. Entonces lo que me va a guardar todo este análisis es el nombre de la localidad, el mes y solamente el valor P. Eso me está diciendo si la tendencia es significativamente distinta de 0 o no. Bueno, entonces si yo ahora corro, esto ven que está acá comentado, es porque yo antes le di un valor pero ahora no quiero, entonces lo puse en verdecito. Si yo corro esto, tengo una función que se llama tendencia. Entonces, supongamos que yo quiero tendencia, el primer valor, el J, era el mes y el segundo era la localidad. Entonces, yo quiero la tendencia para enero y la localidad, 4. Entonces, me da ese valor. Y si lo voy cambiando, me va a ir dando otro valor. Entonces, un paso más de complicación. Esto yo lo quiero en un loop. Quiero que lo haga todo de una. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir el vector lugar, los meses, y esto que antes, el media, vieron que era un coso, ahora lo voy a guardar como un data frame vacío. Entonces, la lógica es que para cada valor de J en lugar, o sea que para cada localidad y para cada mes, que me haga este cálculo, que use mi propia función tendencia y que la vaya poniendo este rebines que me va juntando renglón por renglón. Entonces cuando yo corro todo esto así, me va mostrando y entonces busco acá salida y me dice para cada localidad, para cada mes, cuál la tendencia fue positiva o no, si hubo valores significativamente distintos de 0. Y ahora, para complicarles un poco más la vida, le voy a decir que solamente en un subconjunto me diga en qué localidades la lluvia tuvo una tendencia positiva o negativa. Ahí me muestra cuáles. Hago un summary, ven que hay valores chiquitos del valor P. ¿Sí? Bueno, entonces acá con este estudio, yo muy rápidamente, no se asusten, porque esto es para mostrarle para qué sirve, no es para que todas estas localidades mostraron una tendencia positiva. Esta base de datos tiene 30 años, o distinta de 0, o la lluvia creció o la lluvia bajó. Esto, bueno, era parte de un trabajo que habíamos hecho. Era para mostrarles. ¿Qué les pareció? No se asusten que el práctico no tiene que ver con esto. Pero era simplemente para que vieran que trabajando un poco con código pueden hacer análisis que les llevaría mucho tiempo en un ratito. Yo les voy a mostrar... Esperen. Dejo de compartir un poquito. A ver. Ven, por ejemplo, esto es una carpeta donde yo tengo los análisis de una base de datos de rendimiento. Entonces yo tenía que hacer siempre para distintos tipos de datos, tenía que hacer tablas. Entonces, ¿qué hacía? Me armaba la tabla, esta, y me la guardaba como una función que se llamaba resumen general. Después, por ejemplo, tenía que correr un modelo. Entonces, todo esto eran funciones. Entonces, cuando yo después tenía que hacer el análisis,
En el análisis simplemente lo que hacía era invocar a la función. Bueno, es medio largo. Bueno, ven, por ejemplo, esto es una función que yo he inventado, entonces todo el código estaba en otra... Corría todas las funciones y después las usaba. Bueno, no les quiero complicar más la vida, me parece que les estoy complicando mucho. Pero para mí esto es como la mayor potencialidad que tiene R para hacer cosas. Y para que no se sientan tan mal, imagínense que yo quiero hacer esta función que es esta. LM, habíamos dicho que era... Bueno, vamos a hacer simplemente esto que es 2A más B 0. Pongo esto. Entonces yo lo sombreo y acá arriba hay una varita mágica. Entonces digo que me los traiga como función. Entonces le pongo a esto suma. Ok. Entonces ven, lo que hace me lo escribe como función, que era lo que habíamos visto antes. Igual está incompleta, ¿no? Porque hay que ponerle más cosas, pero ayuda a... Bueno, vamos a ver el práctico para que no se asusten, que es bastante sencillo. Miren, el trabajo práctico lo que tienen es una función que ya está medio armada y que ustedes le tienen que agregar donde están los puntos suspensivos los comandos para que salgan estos gráficos. Pero simplemente la tienen que completar, ¿no? Después, acá hay también el ejercicio 1, esto le piden que define una función que en vez de ser simplemente la suma, es esto, que tienen que ampliar lo que vieron en la clase teórica. Y acá lo que les pide es que generen datos y que usen la función de apply y la función de calcular la media por edad y la media por lugar. Bueno, esos son sencillitos, me parece que no los estoy ayudando mucho. Pero no les vamos a pedir que hagan nada de todo eso, simplemente se los muestro. Bueno, necesito que me den una opinión. ¿Qué les pareció? Ahí cuando decías que generen datos, ¿era generar una tabla o usar la tabla que te da el trabajo? Te generas unos datos y después te dice que busques una función que es muestreo y que a partir de eso vos apliques el apply y el t-apply. Ok. Bueno, o nunca más abren R o ahora se hacen fanáticos de R, ¿no? Yo particularmente, profe, la verdad que esto me va a servir porque, digamos, no sabía que existía. Particularmente estoy haciendo el doctorado en funciones de de transferencia, ¿sí? Son ecuaciones lineales, con pocos parámetros o con varios, a partir de datos de laboratorio, ¿no? Que te devuelven otras cosas. Pero básicamente usa funciones. Cada función es particular de una región. Claro. Me va a venir bien, me va a venir muy bien. Sí. Buenísimo. Bueno, igual si querés compartir lo que hagan. Oh, sí. Si me sale, encantada. Está bien. Bueno, pero ustedes yo quiero que se vayan tranquilos pensando que lo que vimos hoy son toda una serie de herramientas potenciales de R que se pueden usar. Pueden pedir ayuda a un programador si tienen que hacer algo más complejo, pueden usar los de inteligencia artificial, pero a mí me parece que es como lo original y lo que tiene. Y de hecho, mucha gente publica a veces las funciones que no están en paquetes y las buscan en GitHub
O si piden ayuda, vieron en los foros. Para mí es lo más útil que tiene, más allá de todas las otras cosas que vimos. Y es como están armados los paquetes, ¿no? El que hace una función la piensa de esa manera, la guarda con un nombre, la mete en un paquete y la publica. Y hay muchos tesistas que arman después sus propias funciones. En una época yo trabajaba mucho con los que eran ingenieros forestales, que no había muchos paquetes para hacer análisis de curvas de crecimiento de forestales. Y varias tesis terminaban siendo paquetes. Por ejemplo, en Córdoba hay un chico que hizo unos paquetes muy interesantes para hacer análisis de datos que no tienen repeticiones. Entonces, él trabajaba para una empresa y vieron que las empresas ponen el testigo y ponen otro, pero no hay repeticiones. Entonces después analizar esos datos no, porque no puedo hacer un análisis de varianza, nada. Entonces él armó un sistema que simula datos y hay análisis. O sea que bueno, pero no se puede aprender en 1 hora y media. Esta hora y media era simplemente para mostrarles la potencia de la herramienta. Bueno, pero la semana que viene vamos a ver algo que es re lindo, que es simplemente cómo armar todos estos documentos que yo les estoy mostrando, así en HTML, en PDF. Hay una librería que se llama RMarkdown. Entonces les voy a mostrar cómo hacer los documentos. O sea que ya los libero del código. Igual si quieren volver a ver, yo ahora subo y tienen alguna duda o algo, lo hice muy rápido, lo podemos volver a ver, ¿sí? Si al que le interesa, me avisan y vemos o armo otro ejemplo. Bueno, eso por ahora es todo. Muchas gracias, profe. Bueno, Bueno. nos vemos. Gracias. No, nada. Hasta luego.